Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente taller con el objetivo de respetar las reglas para sistematizar los resultados de tu investigación en un documento técnico, en un informe de investigación o muy bien en un manuscrito o artículo científico. Iniciemos. Para ello, vamos a retomar a manera de ejemplo la siguiente investigación que desarrollamos como equipo de investigadores del Departamento de Fitotecnia referente a la incrementación de semilla de 26 líneas mutantes de frijol común rojo, Phaseolus vulgaris, en San Luis Talpa, La Paz. Entonces, nos vamos a direccionar ahorita a los resultados. ¿Cómo se presentan los resultados? Resultados, vea usted que no solo son resultados, es resultados y discusión. Iniciamos acorde a la investigación las 26 líneas mutantes de frijol común rojo, ok, y el testigo evaluadas bajo las condiciones edafoclimáticas de la estación experimental y de práctica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador, durante el periodo de noviembre de 2020 a febrero de 2021, presentaron los siguientes resultados. Entonces, esto significa en la generación 7. M7 es la generación 7 de estas líneas. Primer variable. Entonces, vea usted que según las variables que usted ha registrado, según como usted lo ha planificado en la metodología de campo, acorde a la fenología de la planta del cultivo, vea en este caso la primer variable hábito de crecimiento, que es una variable cualitativa. Entonces, las variables cualitativas, muy importante, vea usted que le va a aplicar simplemente estadística descriptiva, como el color, la forma, ¿ok? Y en este caso el hábito de crecimiento. Y vea, muy sencillo en un gráfico de pastel, ¿ok? Usted representa esta variable. Análisis sencillo, muy breve. El 68% de las líneas de frijol mutante presentaron un hábito de crecimiento indeterminado trepador de tipo tal, seguido del 25%. Prácticamente vas describiendo tu gráfico, ¿ok? El 25% de las líneas con crecimiento arbustivo tipo 2 y finalmente el 7% de las líneas con el hábito de crecimiento de tipo 1, figura 1. Y vea que es muy importante, después del análisis, ojo, esto para las variables cualitativas, tú tienes que discutir el porqué de esa variable citando investigaciones sea que se han desarrollado a nivel local o nacional o internacional. Y dice que según el CENTA en el 2019, las variedades mejoradas que se cultivan en El Salvador, evidentemente de frijol, tienen un crecimiento arbustivo del tipo 2A y B. Esta diferencia se atribuye al efecto que provocó la inducción a la mutación realizada en generaciones anteriores. Tú dices el por qué es que tus resultados son diferentes a los encontrados ya según investigaciones científicas o a los reportados ya según otras instituciones. Ok, mira el gráfico y tú ya sabes que las figuras
se citan en la parte inferior de esta forma, según las normas APA. Figura 1, por ejemplo, en negrita, y luego el título de lo que estás presentando en ese gráfico. Y de esta manera se presentan las variables cualitativas. ¿Ok? Fotografías en la metodología. ¿De acuerdo? Ahí me tienes que sistematizar las mejores fotografías. Los análisis con sus gráficos descriptivos en los resultados. Luego de que has abordado todas las variables cualitativas, ahora vamos a abordar una variable cuantitativa de las más importantes en esta investigación, en este artículo, que es el rendimiento. Veamos, aquí está. Rendimiento en quintales por hectárea. ¿Ves cómo se representa la unidad? ¿Ok? Y veamos. En la variable rendimiento no se encontraron diferencias estadísticas significativas. ¿Ves? Está haciendo énfasis al análisis de varianza. ¿Ok? Esto tú ya lo abordaste, ya lo abordamos en diferentes contenidos en la asignatura. Si era para un diseño completo de bloques o para arreglos factoriales, ¿ok? En este caso es un diseño de bloques completos al azar. Y mira, en la variable rendimiento no se encontraron diferencias estadísticas significativas, reportándose valores entre 10.88 quintales por hectárea. Mira qué importante los mínimos y máximos, y 39.68 quintales por hectárea de las líneas en estudio. En la figura 7 se observa que la línea de frijol con mayor rendimiento fue, y se hace énfasis a cuál fue la mejor, ¿ok? Además se encontró que 14 líneas reportaron rendimientos arriba de 25 quintales por hectárea, que esto es muy bueno, superando el promedio nacional de producción de grano para consumo, que fluctúa entre 12 a 17 quintales por hectárea. ¿Ves? Te tienes que documentar para analizar los resultados. Luego viene la discusión. No obstante, ¿ok? Esto solo es el resultado como tal. Arrancas con el análisis de varianza, si hay o no diferencias, mencionas algunos datos de estadística descriptiva más importantes y luego viene la discusión. No obstante, para la producción de semillas de frijol, que es una actividad que debe de cumplir con estándares de calidad y requisitos reglamentados por legislaciones vigentes en los países, los rendimientos son superiores que la producción de grano. Eso lo dice Doria 2010. En El Salvador, para el año 2014 se sembraron 1.082 hectáreas para el cultivo de semilla de frijol, con un rendimiento promedio de 37 quintales por hectárea, el cual fue superado en esta investigación por las líneas la mutante 16 y la 14. ¿Ok? Sin embargo, es importante mencionar que la época tradicional de siembra en El Salvador es en el mes de agosto. Y mira lo que nosotros hicimos en esta investigación, porque era a nivel de la costa, mientras que la incrementación de las líneas mutantes en estudio se desarrolló durante los meses de noviembre del 2020 a febrero del 2021, en una época donde la siembra no es recomendada. Mira qué importante todos los detalles que tienes que plasmar en el análisis y discusión. Si no se cuenta con riego, existiendo mayor riesgo de ataque de insectos vectores de virus. Asimismo, la estación experimental y de práctica donde se ejecutó la investigación presenta una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar, inferior a lo recomendado para frijol rojo común. Es importante mencionar que para esas condiciones climáticas que se generan a altitudes inferiores a 100 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas idóneas para el desarrollo y producción de frijol rojo son precisamente en el mes de noviembre hasta finales de febrero. Por eso, esta investigación se desarrolló en este periodo. ¿Ok? Aquí estás justificando el por qué en la discusión, que es donde ocurren las más bajas temperaturas, principalmente en la noche y en la madrugada.
lo que favorece al cuajado de flores, vainas y por ende la formación de granos. Eventos fenológicos y procesos fisiológicos que en frijol son determinados de manera directa por las temperaturas. La floración en frijol común es afectada por temperaturas extremas superiores a 30 grados por periodos prolongados, provocando problemas de esterilidad con daños irreversibles. Esto lo dice López y sus colegas en el 85. Y luego en la figura 1 se observa que durante los meses de noviembre a febrero se experimentaron temperaturas. ¿Ves? Es importante que presentes la información de los parámetros climáticos durante el periodo que desarrollaste la investigación porque también es de utilidad para la discusión. Todo esto desde este párrafo es discusión. Entonces, lo que más nos interesa, el análisis del resultado es muy breve, pero en la discusión tienes que dar todos los detalles, ¿ok? ¿Por qué llevaste a cabo la investigación en ese periodo? ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿qué ocurrió con las condiciones climáticas durante el periodo de la investigación? ¿Será que te afectó, no te afectó en la variable de la cual estás presentando los resultados? Y aquí nos dice que estas condiciones favorecieron el cuajado de las vainas y llenado de grano, que es lo que estamos analizando, el rendimiento. Al aplicar el análisis de correlación, que esto lo vamos a abordar con ustedes ya en el cómputo 3, ¿ok? Pero por el momento, mira, analizas los resultados principales. Análisis de varianza, que es esto, no se encontraron diferencias estadísticas significativas, ¿ok? Y luego ves esto, estadística descriptiva. Mínimos, máximos, promedios, ¿ok? La estadística descriptiva básica. Y luego todo esto, la discusión. Tienes que discutir de una manera muy profesional, muy técnica, el resultado. Y por último está el gráfico, ¿ok? Mira, figura 7, rendimiento en quintales por hectárea en las 26 líneas mutantes de frijol, ¿ok? Y el testigo sangre de toro. Aquí están las líneas, ¿ok? Y ves el comportamiento del rendimiento. Y evidentemente tú puedes observar que esta línea es la mejor. Pero ¿y el dato dónde está? ¿Ok? Y tú puedes ver que esta fue la que presentó el menor rendimiento, pero ¿dónde está el dato? ¿De acuerdo? Y si tú te direccionas en este manuscrito, aquí está la estadística, la sistematización de la estadística. Mira, la estadística descriptiva, las medidas resumen y el análisis de varianza en esta tabla. De esta manera tú me vas a sistematizar, a resumir tus resultados, ¿ok? Entonces, mira las variables. Germinación. ¿Qué ocurre? Aquí está el comportamiento, ¿ok? De promedio de los porcentajes de germinación para los tratamientos, que en este caso los tratamientos son estas líneas de frijol y el testigo. Y ves, y la significancia estadística que te arroja el análisis de varianza. En este caso tiene el mismo código en la prueba de Tukey, no es significativo. Luego vas a la otra variable, altura final de la planta, por ejemplo, en este caso, que son las variables de mayor relevancia. Y mira, según la significancia estadística, tienen diferentes códigos en la prueba de Tukey. Te está diciendo que la altura sí presentó diferencias estadísticas significativas. El número de vainas, ok. El análisis de varianza, aquí está. Sí hay diferencias estadísticas significativas porque ves que la prueba de Tukey te generó diferente código. El peso de 100 semillas en gramos y el rendimiento en quintales por hectárea. Entonces, lo que te estaba presentando ahorita, el rendimiento, tú puedes sistematizar, ¿ok? Por ejemplo, cuál tratamiento te presentó el menor rendimiento, ¿ok? Que en este caso ves es de 18.97 quintales por hectárea, que fue el testigo, y cuál presentó el mayor rendimiento. Ok, que en este caso, si buscas cuál te presentó el mayor rendimiento,
puedes observar que fue la 16, ¿ok? De 39,68 quintales por hectárea. ¿De acuerdo? Entonces en un cuadro así tienes que resumirlo. Aquí le falta información, falta, no solo me vas a, estos son los promedios, pero también me vas a presentar el mínimo, el máximo, ¿ok? La varianza y la desviación típica y el coeficiente de variación por variable, para cada variable, ¿de acuerdo? Entonces eso le hace falta aquí a este cuadro. Entonces lo mejor es que lo hagas por variable, ¿de acuerdo? Por variable, porque tiene que ir el promedio, tiene que ir el coeficiente de la varianza, la desviación, mínimo, máximo, coeficiente de variación. Bueno, regresando a la variable, que en este caso es el rendimiento, es esta variable, veamos los resultados. Aquí tenemos los resultados, ¿ok? En el Excel, ves, ahí están las líneas. Voy a trasladar toda la base de datos. Ojo, esta base de datos es ya de los promedios. Aquí está este 81,5%, o sea, o este rendimiento de 30,23, este rendimiento es de promedios, ¿ok? En este caso, como es rendimiento, ¿de acuerdo? Lo has obtenido para el bloque 1 de todas las plantas que representaban la muestra, que en este caso son 20 plantas, ¿ok? ¿Ves? 20 plantas era la muestra, perdón, pero el rendimiento es el rendimiento total de toda la parcela de esta línea mutante en este bloque, porque hemos dicho que cuando ya es rendimiento o producción, no te ajustas a la muestra, sino al total de plantas que tienes en esa subparcelita experimental. ¿De acuerdo? Bueno, trasladamos estos datos al paquete estadístico, en este caso es Infostat. Vas a crear una nueva base de datos, todo esto ya lo sabes, vas a pegar la información. Y ahora veamos entonces, la estadística descriptiva la tienes que generar, ¿ok? Y la vas a direccionar a los anexos. Estadística, medida, resumen. ¿Para qué variable? Bueno, en este caso vamos a seguir con el rendimiento a manera de ejemplo. Y para tus tratamientos, que en este caso son las líneas de frijol, las líneas de frijol, líneas mutantes de frijol. Aceptar. ¿Qué es lo que nos va a interesar? La media, la desviación, la varianza, el coeficiente de variación, ¿ok? El error estándar, el mínimo y máximo. Eso es lo que le vas a pedir a cada variable. Ahorita solo es para el rendimiento, solo a manera de ejemplo. Y mira, aquí está. Ok, tus tratamientos que son las líneas, en este caso de frijol, la variable que ya sabes que es el rendimiento. Ok, entonces esto tú lo modificas luego, lo editas, solo dejas el título de la variable. La media, la desviación estándar, la varianza, el error, el coeficiente mínimo y máximo. Y aquí solo hace falta que le agregues, ok, solo hace falta que tú le agregues el p-valor del análisis de varianza. Voy a trasladar esto al Excel para luego poder trasladarlo al informe. Muy bien, entonces mira qué sencillo. Aquí está, ok, las líneas mutantes o los tratamientos en estudio. Tratamientos, los tratamientos, ok. Esto tú lo vas a direccionar, repito, a los anexos, en los anexos de tu informe. ¿De acuerdo? En los anexos de tu informe. Bien, en lo que nos responde el Excel, ya tenemos estos estadísticos descriptivos. ¿De acuerdo? Luego de esto necesitas también el gráfico. Vamos a avanzar con el gráfico en lo que el Excel responde. En el menú gráficos vas a insertar gráfico de barras
Ojo, esto es para las variables cuantitativas. Para las cualitativas vas a trabajarlo con el gráfico de pastel. ¿Ok? Entonces, gráfico de barras. Y aquí en el gráfico de barras, variable a graficar, bueno, es el rendimiento en quintales por hectárea y para los tratamientos. Aceptar. Y aceptar, ¿ok? En esta ventana que te genera, tú ya sabes que simplemente vas a dar a aceptar. Es 95% de confianza, perdón. 5% de significancia y quieres que te grafique los promedios. ¿Ves? Y aquí está este gráfico. Como evidentemente estamos hablando de muchos tratamientos. En tu caso, te va a quedar mejor la distribución. Le vas a eliminar este título, ok, ahí está, ya lo eliminé. Ahora, esta distribución no se ve muy bien, entonces te direccionas aquí en esta herramienta gráficas y aquí en el eje X, ¿ves? Eje X está esta opción, ok. En este menú, ¿ves? Cuando tú le das un clic izquierdo, ya te ordenó los tratamientos. Ya se ve una mejor distribución. El color de los gráficos aquí en series, das un clic derecho sobre el título, ok, color, y lo más recomendable es que trabajes con escalas de grises. Por ejemplo, mira esa tonalidad. Esto, el título del eje Y, los títulos en negrita, ok, puedes darle hasta 10 o 11 al tamaño. Y en el eje X, ya sabes que es el título de tus tratamientos. En este caso son las líneas mutantes de frijol. Ok, le podemos cambiar el título, podemos editarlo. Líneas mutantes de frijol común. Ok, similar, mantienes el tamaño 10, negrita, aceptar. Ya este gráfico ves que está hasta mejor que el que te presenté en el documento. Tú ya puedes con la herramienta recorte direccionarlo y terminar de editarlo en el documento, ¿ok? De esta forma vas a trabajar los gráficos para las variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces te direccionas al documento, digamos que es la primera variable con la que vas a presentar el documento, en este caso es esta variable. Este es el gráfico que se publicó, pero ves que el que acabamos de generar ahorita está mejor, mira, está mejor que ese gráfico. Simplemente le vas a quitar ese fondo aquí en formato, en correcciones y le vas a tratar de eliminar ese fondo. Ok, ahí está, ¿ves? Listo, y el título se mantiene, que es el rendimiento en quintales por hectárea, en las 26 líneas mutantes de frijol y el testigo sangre de toro. Y aquí está, ¿ves? De esta forma vas a generar los gráficos. Entonces ya tienes el gráfico, vamos a ver el Excel, ¿ok? Esto lo vas a trasladar a los anexos. Por variable vas a generar esto. Ok, este título lo vamos a editar, el de la variable, porque solo nos interesa, es más, hasta si quieres puedes eliminar esta columna la puedes eliminar porque en el título que tú le vas a asignar al cuadro, tú vas a dar los detalles para qué variable es, ok. Entonces, aquí solo te hace falta agregarle el p valor del análisis de varianza, ¿ok? Y lo vamos a generar ahorita, ¿ves? Vamos a ver, te direccionas a estadísticas, análisis de la varianza para la variable rendimiento, que es con la que estamos trabajando ahorita, manera de ejemplo, los tratamientos y es en un diseño de bloques, ¿ok? El factor de bloqueo, aceptar. Y ahora a esto, tú ya sabes que tienes que verificar los supuestos para cada variable. Vamos a verificar con los residuos, ¿ok?
aceptar. Antes de hacer análisis vamos a verificar el supuesto. Aquí en qqplot retiramos la variable original, vamos a trasladar los residuos, aceptar y aceptar. Y ves que el R es de 0.99, estos rendimientos son confiables. Ok, ahora sí puedes ejecutar el análisis de varianza. Análisis de varianza, ya teníamos las direcciones, ok, las directrices de las variables, ok. Y en comparaciones vas a activar tu key para los tratamientos, porque las pruebas de comparación múltiple de medias es solo para los tratamientos. Estamos bien con la significancia y aceptar. Y aquí está, mira, aquí tienes, entonces eh, te trasladas el- lo que es la tablita del análisis de varianza a tu Excel, donde tú estás trabajando los resultados. Te vas a trasladar lo de la prueba de comparación de medias. Ok. Y ahora sí, mira, el p-valor, eso es único. Entonces vas a combinar, ok. En este caso porque son muchos tratamientos. Te vuelvo a repetir eso. Ok. Y le vas a trasladar el p-valor para los tratamientos. En este caso es este el p-valor, ¿ves? Y tú ya eres experto en analizar esos resultados. Ahí está, ahí lo vamos a ubicar al centro, ¿de acuerdo? Ahí está el p-valor. Entonces, ¿ves? Este p-valor, ¿cómo es con respecto a la significancia de 0.05? 0.05. ¿Ves? Este p-valor 0.28 es mayor a 0.05, que es el 5%. Esta significancia es el 5%. Ok, este p-valor, el valor de probabilidad, es mayor, y como es mayor, aceptas la hipótesis nula. Entonces, ¿qué te decía el análisis? ¿Qué te decía? En la variable rendimiento no se encontraron diferencias estadísticas significativas. Es eso, porque se aceptó la hipótesis nula, ¿ok? Y luego vas con la estadística descriptiva, reportándose valores entre, ¿ves? El mínimo y el máximo, que es lo que hemos generado aquí. Mira, aquí está, mínimo, ¿ok? El mínimo, tú haces un promedio general, mínimo, máximo, ¿ok? Tú puedes hacer aquí un promedio general mínimo. Por ejemplo, aquí puedes insertar un promedio, puedes pedirle un promedio y puedes generar un promedio de esos resultados. Ahí está, mínimo 25.25 y máximo, ¿de acuerdo? Y generas igual y ya tienes ahí el rango mínimo máximo general, ¿de acuerdo? O también puedes hacerlo buscando la variable. ¿Cuál fue la variable? Si tú ves aquí, ¿cuál fue la de menor media? ¿Ok? Entonces, y puedes tomarla de ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante cuál fue el mínimo y el máximo del rendimiento. Entonces, ¿qué variable es la que nos presentó el menor rendimiento? Vamos a ver, aquí puedes buscar tú cuál fue la que te presentó el menor rendimiento, ¿ok? Y cuál fue la de los tratamientos la que te presentó el mayor rendimiento. Puedes hacer el filtrado, ¿ok? Ahí está, y es lo que se ha presentado en este análisis. Entonces, reportándose valores entre 10.88 y 39.68. Veamos aquí si encontramos ese valor promedio de rendimiento. Según las medias, aquí no encontramos ese valor. Entonces, aquí tendría que estar ese valor, ¿de acuerdo? El mínimo y el máximo. Y luego te dice de las líneas en estudio. En la figura 7 se observa que la línea de frijol con mayor rendimiento fue la M09ST16. Veamos. La 16 que ya lo habíamos visto anteriormente.
Aquí está, ¿ves? 39.68, que es lo que te dice aquí, que es el máximo, ¿de acuerdo? 39.78 y aquí está el del mínimo, mira, 10.88, que es lo que decíamos aquí, ¿ok? ¿Ves? Ahí están los resultados. Medios, ¿ok? De acuerdo. Entonces, y no hay diferencias porque el p-valor es mayor a la significancia hipótesis nula. No hay diferencias. Y luego te dice, además se encontró que 14 líneas reportaron rendimientos arriba de 25 quintales. Entonces tú tienes que ver aquí cuántas presentaron arriba de 14, ¿ok? Arriba de 25 quintales, perdón, y ahí está. Y además, superando el promedio nacional que es este rango. Y luego viene la discusión. ¿Ok? Y ves, ya esto, ya te dije cómo se ha elaborado este gráfico, que quedó mucho mejor que este que se publicó en este artículo. Y de esta manera tienes que ir trabajando tú variable por variable. Primero las cualitativas, luego las cuantitativas según el desarrollo del cultivo en cuanto a su fenología y el ciclo del cultivo en orden lógico, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, y en el anexo de tu documento va a ir este cuadro. Este cuadro tú le pegas el p-valor y además de eso, aquí donde están las medias, a cada media tú le vas a pegar este código. Mira, este código. ¿Ok? Tienes que tener el cuidado que en verdad sea la línea. Por ejemplo, el testigo tiene A. En este caso no hay problema porque no hay diferencias. Te respalda la prueba de Tukey porque tienen el mismo código. Aquí te dice, medias con una letra común no son significativamente diferentes. Todas las líneas tienen la misma letra. Entonces, no hay diferencias estadísticas. Te respalda el valor del p-valor. Este código, cada letrita, cada código de cada tratamiento se lo tienes que asignar a la media, a la par de la media, ¿ok? De cada tratamiento. Y ya cuando lo tengas así completo, ahora sí, tú lo trasladas. Por ejemplo, vamos a ver. En el caso del testigo, aquí está el testigo, ¿ok? Ya, tú le asignas la letra A. Y repito, en este caso no hay problema porque todos tienen la misma letra. Le vas a asignar a la par de la media el código. ¿Ok? Y así lo vas a hacer para todos. Le vas a asignar el código. ¿Ok? Le dejas un espacio. En las medias. Ahora, ahí sí ya está completo con tu p-valor. Ya esto lo vas a trasladar a los anexos de tu documento. Yo en este caso lo voy a dejar aquí al final. ¿Ok? ¿Cómo se presentan los cuadros? Por eso lo he trasladado. Esto, aunque ya lo hemos abordado en cada una de las prácticas en la asignatura, pero lo voy a repetir. ¿Ves? El formato, ¿cómo es el formato? Mira, al título principal le vas a activar los bordes. Ahí están los bordes, ok, inferior, superior. Y luego en el último tratamiento le vas a asignar el borde inferior. Ok, y este cuadro, ¿qué título tiene? Perdón, lo vas a abordar como tabla, porque así lo exigen las normas. Entonces, digamos que es la tabla 1. ¿Y qué estás presentando? Ah, las similar como lo dice aquí este cuadro, ¿ves? Mira, medidas medias de las variables observadas en las 26. Aquí dicen las 26 líneas mutantes, ¿ok? Pero en este caso tú lo vas a ir haciendo por variable. Ok, lo vas a ir haciendo por variable. Entonces me vas a presentar en la tabla 1 las medidas resumen. Ok, medidas resumen del rendimiento. Rendimiento y entre paréntesis la unidad de medida quintales por hectárea. Ok, quintales por hectárea
en las 26 líneas mutantes de frijol y el testigo rojo. Ahí está, ¿ves? Y esto va en negrita. Y es similar que en las figuras. Lo único que ya sabes que en las tablas es en la parte superior. Y ahí está completa tu tabla. En los anexos. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, luego de eso, tú llevas tus anexos y en los resultados sí vas a ir por variable. Me vas a ir ubicando por variable el análisis, el título de la variable, el análisis de la estadística de esa variable, el análisis de varianza, la estadística descriptiva y luego la discusión citando con otros autores y tú tienes que justificar el por qué según las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, ¿ok? De tus resultados si son diferentes o son similares a los reportados por otros investigadores. Y luego de eso, el gráfico. El gráfico con su respectivo título en la parte inferior. De esta forma vas a ir sistematizando los resultados variable por variable. Primero lo vas a hacer para la investigación de campo. ¿Ok? Si tú ves aquí dice la línea, las 26 líneas mutantes de frijol en la generación 7 y el testigo sangre de toro evaluada bajo las condiciones edafoclimáticas de la estación experimental y de práctica de la Facultad de Ciencias Agronómicas durante el periodo tal presentaron los siguientes resultados. Similar vas a agregar el título después de que lo hagas para todas las variables de la investigación de campo, aquí hábito de crecimiento, color de la flor, porcentaje de germinación, altura de la planta, número total de vainas, peso de 100 semillas, rendimiento en quintales por hectárea, ¿ok? Y luego que viene el cuadro de las medidas, resumen, este cuadro que en este cuadro están los tratamientos, ¿ok? Está la variable y su significancia según la prueba de Tuque y el código. Así me vas a elaborar también un cuadro, tú me vas a elaborar un cuadro, ¿ok? Con las variables y su significancia, ¿ok? Su código, la variable con sus resultados, sus códigos, de todas las variables cuantitativas y lo vas a agregar en los anexos, pero también además de ese cuadro me vas a generar el cuadro por variable que es el que yo te expliqué, este cuadro. Medida resumen por variable, aquí es para el rendimiento porque es la que hemos tomado de ejemplo, ¿ok? Tú lo vas a ir haciendo por cada variable. En los anexos vas a ubicar tú las tablas por variable. Ahora, la tabla donde me vas a acumular todas las variables con su código de Tukey, esta la vas a colocar al finalizar los análisis, ok, de los resultados de la investigación de campo. No en los anexos, sino en los resultados. Inmediatamente terminas tú de hacer los análisis por variable. En este caso, por ejemplo, terminamos con el rendimiento, ok, el gráfico y luego esto que lo vamos a ver después al finalizar el cómputo 3. Luego finalizas tu resultado de campo con este cuadro. Luego de eso vas a insertar otra página, ok, y en la otra página ya te vas pero para el resultado de el estudio sensorial, ok, y similar. Me vas a presentar para el estudio sensorial similar el análisis, similar al análisis de estas variables, ¿ok? El análisis de varianza, vas a discutir y luego iría el gráfico de telaraña, ¿ok? El gráfico de telaraña. En el caso de los análisis sensoriales, según como se los ha explicado el licenciado Wilmar en la clase de análisis sensorial de alimentos. Bien, de esta manera vas a presentar los resultados. ¿Ok? De esta forma los vas a presentar los resultados. Entonces, esta tabla la voy a eliminar porque solo era de ejemplo para que tú las generes por variable y las ubiques en los anexos de tu informe. ¿Ok? Este gráfico lo voy a eliminar también.
¿ok? Porque era manera de ejemplo, pero así es como tienes que elaborar los gráficos para las variables cuantitativas, ¿ok? Y aquí queda el documento completo. Así es como vas a presentar los resultados de tu investigación. Primero para las variables de la investigación de campo, ¿ok? Y luego vas con el estudio o la evaluación sensorial. Bien, ahora veamos el formato del artículo científico. Vamos a retomar siempre este de las líneas. Este es el formato. Te voy a compartir este artículo en Word, ¿ok? Este artículo ya se publicó. Mira, el tema, ¿ok? Vas a respetar este formato, por favor. En español, en inglés, los autores. Mira los autores, los apellidos y los nombres, completito. Y la según participación, si es el autor principal, ok, y así le vas asignando los códigos, según los aportes. A esto que está por aquí no le hagas caso, ¿de acuerdo? Ok. Bien, el autor corresponsal y luego el resumen. Mira el resumen, inicias con el objetivo, luego vas a hablar del periodo y el espacio o lugar donde o la ubicación, ¿ok? Luego vaya con la metodología de campo. Luego de la metodología de campo, el análisis estadístico, la metodología estadística, ¿ok? Y luego, en conclusión, los principales resultados de la investigación, las palabras claves que no tienen que ser palabras que están en el título ni en el resumen, tienen que ser diferentes pero relacionadas con la investigación, ¿ok? Ojo, muy importante, tú vas a tener que elaborar un artículo de la investigación de campo y vas a elaborar también un artículo científico de la evaluación sensorial. Es decir, vas a elaborar, cada equipo va a elaborar dos artículos científicos. Este es un ejemplo de artículo científico solo para la investigación de campo, a nivel de campo. Ok, entonces estos son los elementos del resumen. Luego en inglés la introducción, mira, siempre comienzas hablando de la importancia de la investigación, luego citas otras investigaciones que se han desarrollado relacionadas con tu investigación. No vayas a solo copiar y pegar la introducción de tu documento, ¿ok? Materiales y métodos es el otro elemento de tu artículo científico. ¿De acuerdo? Estoy explicando los elementos del artículo científico. Los elementos del informe final ya se te enviaron los lineamientos. Mira, los materiales y métodos, ok, qué es la metodología, ya la ubicación donde se desarrolló la investigación, ok, algunos elementos de campo, los factores climáticos son muy importantes. Te voy a compartir los factores climáticos y con estos factores climáticos es importante que esos factores climáticos tú los agregues en tu metodología. ¿Ok? Veamos, ¿qué datos te voy a compartir que son los que tengo disponibles de los factores climáticos? Aquí está, mira, te voy a compartir este Excel del mes de agosto y el de septiembre, que son de los que tengo datos. Ok, y aquí están los datos, mira, aquí están las temperaturas, qué variables, temperatura máxima, promedio, mínima, humedad relativa, la lluvia, la velocidad del viento, la radiación solar. Ok, entonces esto simplemente tú lo trasladas, lo vas a trasladar, aunque aquí hay un cuadrito resumen, mira, aquí está del mes de agosto, las temperaturas. Entonces este cuadrito resumen tú lo vas a copiar y lo vas a pegar en la metodología de campo en el apartado de las variables climáticas, ¿ok? Factores climáticos. Tanto para el mes de agosto como también lo vas a hacer para el mes de septiembre, ¿ok? Similar aquí tienes, mira, para el mes de septiembre, porque estos datos son importantes. Por ejemplo, en algunos equipos de camote se dio lo del agrietamiento del camote, del tubérculo.
podría ser que está directamente vinculado con estos factores de clima, de repente exceso de humedad o de repente no hay humedad en el suelo, ¿ok? Entonces, esto lo vas a disponer y lo vas a agregar en los factores climáticos, tanto de tu informe final como del artículo científico. El manejo agronómico del cultivo, control de malezas, fertilización, el control de plagas, fertilización foliar, que en este caso se llevó a cabo fertilización foliar, la toma de datos, las variables, ok, que registraste, la metodología estadística y los resultados como lo hemos visto, ok, para cada variable. Así lo vas a hacer para tu artículo científico y después de los resultados, las conclusiones y la bibliografía utilizada en el artículo científico, no en el informe de investigación, la bibliografía que has citado en el artículo, ¿ok? Y este es el formato para tu artículo científico. Bien, también les voy a compartir un ejemplo de presentación para que cada equipo haga el montaje de su presentación, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que buscar una diapositiva que sea técnica, que sea científica, ¿ok? Les voy a compartir las rúbricas. Mira, te voy a compartir la rúbrica del artículo científico, la rúbrica del proyecto de investigación, el artículo científico de frijol. Te voy a compartir los datos, la rúbrica de la exposición y te voy a compartir los datos climáticos del mes de agosto y septiembre. Bien, y con esto finalizamos este taller. Nos vemos el próximo lunes 3 de noviembre, donde tú vas a entregar el documento de tu trabajo de investigación presentando los resultados que has registrado hasta la fecha, según como lo hemos visto en este video. ¿Ok? Vas a entregar el avance del artículo científico según este formato. Para la investigación de campo, para el análisis sensorial, todavía no vas a entregar tu artículo, lo vas a entregar en el cómputo 3, los dos artículos, el artículo de campo completo y el artículo de la evaluación sensorial. Ok, entonces el lunes vas a entregar ese informe del cómputo 2 con resultados que has registrado hasta la fecha. Vas a entregar tu presentación, vas a presentar el avance del trabajo del cómputo 2, ok, y vas a entregar el avance de tu artículo científico del cómputo 2 el lunes 3 de noviembre. Muchas gracias.